Tenemos una entrevista, hoy vamos a conversar con Miguel Ángel Lara, él es especialista principal en evaluación de la democracia de IDEA Internacional. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida aquí en JN Noticias. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias por aceptar la invitación. Usted además es responsable de este informe del Estado Global de la Democracia. Nos gustaría que nos dé algunos alcances al respecto. Ustedes manifiestan que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo actualmente están en crisis. ¿A qué se debe esta situación? Muchísimas gracias. Bueno, empezar diciendo que soy uno de los responsables y bueno, y con particular énfasis en América Latina. Lo que vemos en el informe es que la democracia se ha deteriorado alrededor del mundo. Nosotros contamos con datos que van desde 1975 hasta la fecha y lo actualizamos año con año. Y lo que hemos visto es que en los últimos 6 años el número de países avanzando hacia el autoritarismo es más del doble que aquellos que transitan a la democracia. Al mismo tiempo, hemos identificado que al menos en la última década el número de democracias se ha estancado, es decir, el número de democracias de 2011 es similar al número de democracias en 2021. Y al mismo tiempo, para enfocarnos más en la pregunta, la calidad de la democracia también se ha estancado. Algunos de los indicadores que nosotros utilizamos, llamamos atributos, son gobierno representativo, es decir, la medida en que los gobiernos son electos a través de elecciones periódicas y libres. Otro es derechos fundamentales, que se refiere a libertades civiles y ciertos derechos sociales. Otro atributo son los controles al gobierno, los famosos pesos y contrapesos, sobre todo el control al poder ejecutivo, que es el que habitualmente se abusa. Y la administración imparcial, que es otra forma de referirnos al Estado de Derecho. Esos 4 grandes atributos pues se han estancado y los puntajes promedio en el mundo, es un promedio, algunos han bajado, otros han subido, pero el promedio hoy es lo mismo que teníamos en 2001. Y hay distintos problemas, digamos, a nivel mundial que han impactado en la calidad de la democracia. Hay un descontento en la ciudadanía que se siente cada vez más lejana de sus gobiernos, de sus instituciones. Hay una crisis de representación, por eso nosotros hacemos un llamado para que se reactive o se renueven los contratos sociales. También en este informe mencionamos la invasión rusa a Ucrania, mencionamos golpes de Estado en distintos países, el ascenso del populismo autoritario, donde líderes son electos democráticamente, pero una vez en el poder instalados, debilitan y van desmantelando la escalera democrática que les hizo subir y alcanzarlo en primer lugar, a través del control de instituciones, de la limitación de libertades, etcétera. Es simplemente un pincelazo de lo que pueden ver en el informe. Claro, ahora respecto a estas acusaciones que ha habido en diferentes países, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, acusaciones de fraude, cosa que también se ha visto replicada aquí en el país, que muchas veces los perdedores no aceptan los resultados electorales. ¿Cuáles serían las consecuencias de este tipo de acusaciones malintencionadas? Claro, como bien lo dice, son malintencionadas y no tienen ningún fundamento. Mencionaba el caso de Estados Unidos y esa acusación sin fundamento sobre el sistema electoral del país llevó a que buena parte de la población estuviera descontenta, no confiara en el resultado y algunos de ellos tomaran el Capitolio o intentaran tomar el Capitolio hace un par de años. Esto no solamente es un fenómeno de Estados Unidos y no es un fenómeno nuevo. Lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos visto en Brasil, también lo mencionaba. El presidente Bolsonaro en campaña se dedicó a acusar al Tribunal Superior Electoral y a denunciar que el sistema de urna electrónica, que es uno de los más confiables en el mundo, y por cierto, auditado en su momento por los militares, no era confiable. Y eso, por supuesto, si tienes una personalidad de relevancia, máxime, si es el presidente, el líder de un país, eso tiene un impacto, ¿no? Esa responsabilidad y ese discurso puede impactar a buena parte de la ciudadanía que, dado momento, no acepta los resultados electorales
y puede llevar a descontento, puede llevar a protestas, puede llevar a intentos de golpe, y eso es parte de la receta de líderes autoritarios que anticipan que van a perder una elección y entonces para protegerse contra eso empiezan a denunciar fraude, aunque no tengan elementos empíricos para hacerlo, para que cuando llegue el momento tengan el apoyo. Es muy grave y tiene consecuencias muy importantes en materia de estabilidad y de gobernabilidad. Y desafortunadamente es cada vez más frecuente. Ustedes plantean que para mejorar la calidad de la democracia es necesario renovar los contratos sociales. ¿De qué se trata? Sí, bueno, una de las cosas que identificamos es una crisis de representación, que hay descontento en la ciudadanía. Para dar un poco de contexto, en nuestra región, en América Latina, tenemos 30% de la población viviendo en pobreza, es decir, 200 millones de latinoamericanas y latinoamericanos. Es una región profundamente desigual, es una región violenta, va un dato. Con solo 9% de la población mundial tenemos 34% de las muertes violentas, de los homicidios. Es una región con altos índices de corrupción, no lo digo yo, lo dice Transparencia Internacional. Buena parte de nuestras economías se llevan a cabo en la informalidad, donde la gente no tiene ningún tipo de protección social, de salud, de pensiones, etcétera. En fin, toda esta mezcla de violencia, pobreza, desigualdad lleva a frustración, lleva a descontento. Y ese descontento a veces se expresa en las urnas, a veces se expresa en las calles y puede llevar a la elección de líderes que aprovechan ese enojo, ese descontento por la corrupción, por la pobreza, y como les decía yo, son electos democráticamente, pero desde la democracia la desmantelan. Hay una brecha importante entre los gobiernos, las instituciones y la población que siente que no tiene oportunidades y no las está alcanzando. Por eso, ese es el caso de América Latina, que tenemos problemas muy particulares, pero a nivel mundial también se está viendo esta falta de confianza. Por eso lo que hacemos es un llamado para que haya un acercamiento entre instituciones, gobiernos y ciudadanía a través de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de participación, para que se escuchen las necesidades y la voz de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas. De lo contrario, estas brechas, este espacio va a seguir creciendo en descontento, que como vemos puede tener consecuencias graves. Además, señor Lara, ¿cuánto afecta esta polarización en la política? Ustedes mencionan que la desilusión de los jóvenes con los partidos políticos, los líderes inaccesibles, la corrupción intratable y el surgimiento de partidos de extrema derecha han polarizado la política. Y parece en este caso que está describiendo al Perú, pero entendemos que es la realidad también de otros países. Sí, y la polarización, y me permito profundizar en eso, es particularmente difícil. Empieza habiendo distancia entre la ciudadanía y sus instituciones. Eso puede pasar de distancia a escepticismo, a desconfianza, a llegar a un punto donde se rechaza por completo lo que está diciendo la otra parte, sea una institución, un partido político, un gobierno, un comunicado, un órgano electoral, alguien que piense diferente a nosotros. Y juntar esas dos esferas, cuando hay ese grado de polarización, que nosotros llamamos polarización tóxica, es muy difícil. Y eso desafortunadamente se agrava por este mundo que vivimos de mucha desinformación, se llamaba propaganda, donde muchas veces estamos dentro de nuestras redes sociales y solamente escuchamos, seguimos y dejamos de seguir, configuramos nuestro mundo para solamente escuchar voces que reafirman lo que nosotros ya creemos. Entonces, esta intersección de polarización, desinformación y desconfianza es bastante tóxica, no se limita solamente a un país como Perú, como usted mencionaba, sino que se presenta cada vez más y más frecuente, y no solamente en América Latina, sino lo podemos ver en distintos países, en distintas regiones en todo el mundo. Bien, perfecto, listo. Señor Lara, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes y disculpen el retraso. No se preocupe, cuídese. Hasta luego, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos.